¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabían ustedes que el 90% de los ictus podrían evitarse con hábitos de vida cerebro saludables y con un control de factores de riesgo? Bueno, pues esto no lo digo yo, lo dice el presidente de la Sociedad Española de Neurología, quien además asegura que está en manos de todos reducir el número de accidentes cerebrovasculares. En caso de no revertir la actual tendencia, hasta el 25% de los españoles acabará sufriendo un ictus a lo largo de su vida. Por eso es muy importante la prevención y también la educación sanitaria desde edades muy tempranas. Aunque la mortalidad ha disminuido en las dos últimas décadas gracias a los avances terapéuticos, el número de personas que viven con secuelas crónicas aumenta debido al envejecimiento de la población y también a una mayor supervivencia tras el episodio. El ictus es una urgencia médica que se produce cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe. Es la principal causa de discapacidad adquirida en adultos y también una de las primeras causas de muerte en todo el mundo. En España se registran cada año unos 120.000 nuevos casos y según los especialistas hasta el 90% podrían evitarse, como decíamos al principio, con esos hábitos de vida cerebro saludables, controlando también la tensión, el colesterol o el azúcar y haciendo ejercicio físico y sobre todo también dejando el tabaco. Es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda en el conjunto de la población. Aquí en La Rioja, la unidad de ictus del Hospital San Pedro, en Logroño, lleva más de una década salvando vidas. Atiende cada año a 500.000 de pacientes y ha logrado reducir la mortalidad a la mitad desde su creación, es decir, ha pasado del 13% al 6%. Además, más del 60% de los pacientes recupera su autonomía al alta gracias a la detección precoz y al trabajo coordinado de todo el equipo sanitario riojano. Bueno, mañana, día 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que hemos visto los datos, que es la segunda causa de muerte en nuestro país, la primera en mujeres, la primera causa también de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de demencia. Son unos datos, podríamos decir, que a priori asustan. Vamos a hablar de ello con Noelia Reurich. Ella es doctora en la unidad de ictus de aquí del Hospital de San Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, son datos que a priori pueden llegar a asustar. ¿Cuál es o de qué depende el daño cerebral cuando se produce el ictus? Pues a ver, lo más importante cuando uno detecta que tiene un ictus o que puede tener un ictus, sobre todo es el tiempo que se tarda en poner el mejor tratamiento posible. Para que os hagáis una idea, cuando uno tiene un ictus, cada minuto podemos llegar a perder hasta 2 millones de neuronas, con lo cual es muy importante intentar tratar lo antes posible y por eso está un poco todo el engranaje hecho para intentar acortar el tiempo lo máximo posible. Vamos con datos positivos. En los últimos 20 años en España la mortalidad y la discapacidad ha disminuido gracias a la detección precoz y también a ese control de riesgo. Aún así, la incidencia aumenta. A mí me gustaría saber por qué. Pues a ver, sobre todo es porque el envejecimiento de la población, que cada vez vivimos más, y también hay ciertos cambios, aunque tengamos más control de los factores de riesgo vascular, es verdad que hay distintos hábitos de vida que no son tan saludables, por ejemplo el consumo de alcohol, consumo de drogas o ciertos alimentos ultraprocesados que están muy de moda últimamente, que hacen que haya más incidencia de ictus. Esas dos cosas sobre todo. Aquí en La Rioja tenemos también esos datos positivos. Desde que empezaba esta unidad a funcionar ha bajado lo que son los porcentajes de mortalidad, ¿no? Hemos pasado a la mitad, del 13% al 6%. ¿Cuál cree que han sido los factores más importantes, ¿no?, que han permitido esta mejora? Sí, pues sobre todo las creaciones de las unidades de ictus, que lo que hacen es un poco tener un manejo más intensivo y un control más exhaustivo de los pacientes, y los tratamientos que tenemos ahora que hace pocos años que los tenemos y cada vez son mejores y mejor la concienciación también de la población. ¿Cómo funciona, por lo tanto, esta unidad de ictus? ¿Cuál es ese engranaje que va detrás? Pues mira, primero tenemos el protocolo del código ictus, que es un poco como una unidad multidisciplinar entre la gente de emergencias, del 061, urgencias, radiología, todos los servicios y la neurología, todos los servicios de
que estamos dentro de la unidad de ictus, para intentar pues eso, hacerlo lo más rápido posible. Y por otro lado tenemos lo que es la propia unidad, pues que son unas camas especiales en las que los pacientes están monitorizados, en las que tenemos una enfermera pues especializada que puede valorar a los pacientes de una forma pues de mejor manera. Entonces sobre todo eso es lo que hacemos, ver a los pacientes pues de una forma más especializada y más individualizada. ¿Han notado algún cambio en el perfil de esos pacientes? La edad, factores de riesgo. Sí, sobre todo es verdad que llama mucho la atención que cada vez vemos gente más joven, que hay como hasta un 20% de personas menores de 50 años que tienen un ictus. O sea, es verdad pues que es lógico que haya más personas pues porque hay gente más mayor, pero también vemos más en más jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas que debemos de tener en cuenta la población o conocer con urgencia para intervenir a tiempo? Sí, pues hay como diferentes síntomas que uno puede tener cuando tiene un ictus. Sobre todo es importante saber que suele aparecer de forma brusca. El más típico es pues una pérdida de fuerza brusca en brazo, pierna o en la cara, o pérdida de sensibilidad, sobre todo cuando es de un lado. Por otro lado, pues también dificultades para hablar o para comprender lo que le están diciendo a uno, problemas de visión, una alteración súbita de visión de un ojo o de los dos ojos, pero también igual algunos que no nos llaman tanto la atención, pues como inestabilidad de forma brusca o descoordinación, o incluso un dolor de cabeza muy fuerte o muy intenso de forma repentina, pues también puede ser síntoma de un ictus. ¿Cuánto influye, creo que algo hemos hablado hace unos minutos, pero cuánto puede influir el retraso en la atención en el pronóstico del paciente, por ejemplo? Pues mucho, realmente mucho, es un poco lo que he comentado antes. Cada minuto que perdamos pues supone una pérdida de neuronas, de redes neuronales y mucha discapacidad. Entonces pues es verdad que tenemos varias horas para poder tratar un ictus, pero cuanto antes lo hagamos, pues más posibilidades de que esa persona pueda volver a hacer su vida de forma autónoma. Los datos también de la recuperación de esos pacientes también son buenos, ¿no? Según hemos sabido, ¿no? El 60% de esos pacientes que ingresan recuperan, entre comillas, ¿no? su vida normal, ¿no? Sí, eso es un poco, además, pues más o menos estamos en consenso pues, con lo que pasa en el resto de España. Pues se ha visto pues, que hasta un 60% de los pacientes quedan con autonomía, pues, pero sin olvidar pues, ese 30%, que es bastante, que quedan con situación de dependencia. ¿Y cómo ha mejorado esa atención a la rehabilitación? La semana pasada conocíamos también una nueva unidad, ¿no? de rehabilitación. Sí, ¿cómo ha mejorado? A ver, pues la verdad es que nosotros tenemos muchísima suerte aquí en La Rioja con la unidad de rehabilitación intensiva, porque pues es verdad que pues, todavía igual pues, hay pocas camas y entonces hay que seleccionar muy bien a los pacientes, pero bueno, tienen la posibilidad de poder tener un trabajo más intensivo de todos los días, más allá pues, de que igual cuando uno está en domicilio no puede ser todos los días o es más dificultoso. Entonces la verdad es que está muchísimo mejor y lo notamos mucho en los pacientes, pues que la recuperación es muy buena y más rápida. ¿Cuáles serían, por lo tanto, esos retos de cara al futuro en esa rehabilitación y en el tratamiento posterior al ictus? Tal vez la falta de camas, ampliar ese número. Claro, hombre, al final cuanto más posibilidades para todos los pacientes, mejor. También es verdad pues, que pues, tienen que cumplir ciertos criterios de necesitar todos los tratamientos, que hay gente pues, que igual no lo necesita, pero cuanto más sería mejor. Háblenos de qué avances se esperan en los próximos años, y me refiero tanto a nivel de la prevención como de tratamiento. Pues a ver, realmente la prevención sobre todo es que todas las personas también tomen conciencia de ir a su médico, de tener pues, un control más exhaustivo y pues cada vez más fármacos pues, para poder tratar mejor pues, el colesterol, el azúcar, la tensión, que eso pues, realmente es verdad que está mejorando de forma exponencial en estos últimos años. Y de cara a los tratamientos pues, más del ictus, pues lo mismo, realmente es verdad que en los últimos años no ha habido tantos avances, pero sí que se esperarán pues, que cada vez tengamos pues, mejores tratamientos y mejores técnicas disponibles para hacer las cosas más rápido.
Doctora, los mayores factores de riesgo son los que acaba de comentar, el colesterol, pero hay muchos que a lo mejor se preguntan, muchos ciudadanos, el estrés, ¿de qué forma influye en el ictus? Pues, a ver, también influye el estrés. Realmente, pues el estrés hace que en el cuerpo se generen muchas proteínas y cortisol que hacen pues que se puedan también dañar las arterias, entonces y el corazón, o sea que es un poco, es bastante importante realmente, aunque no nos damos tanta importancia porque en la sociedad en la que vivimos digamos que estamos llenos de estrés, pero también debería de ser como, tendríamos que intentar prevenir ese estrés. Bueno, los porcentajes que vayan a sufrir un ictus, el porcentaje de españoles es importante también a lo largo de los próximos años. Hablábamos de lo importante que es la detección precoz, pero claro, la detección precoz hasta que no estamos en el momento del ictus, yo no sé si se puede prevenir o no, o lo que hacemos es prevenir, pues eso, el colesterol, sobre todo etcétera, eso, etcétera, sí. ¿no? Sí, sobre todo es intentar pues prevenir, o sea, lo que has comentado antes, ¿no? Que el 90% de los ictus son prevenibles, pues teniendo hábitos de vida saludable y controlando esos factores de riesgo. Lo más importante es intentar que esto no ocurra para no tener que estar pensando en las personas que mueren o en las personas que quedan con discapacidad, sino que nunca tengamos esos ictus. ¿Y qué campañas de concienciación se hacen a nivel local o qué es lo que se puede hacer? Porque estamos hablando también de una educación, ¿no? Desde las primeras etapas de la vida, ¿no? Sí, a ver, se hacen, en La Rioja en concreto se hacen como bastantes campañas de caminatas saludables, paseos saludables y en concreto en la Asociación de Ardacea, que es la Asociación del Daño Cerebral Adquirido, siempre los días del ictus suelen hacer charlas y campañas de concienciación. Tenemos mañana una charla en la Sala Ibercaja en la que se va a presentar pues, la nueva unidad de rehabilitación intensiva y suelen ir los pacientes. La verdad es que ahí hacen muy buen trabajo de concienciación. ¿El ictus conlleva otras complicaciones médicas? Sí. Sí, porque al final pues todos los síntomas que genera un ictus pues también puede dar problemas de dificultades para tragar o el tener que estar encamado, entonces pues puede haber más riesgo de trombos, de trombosis pulmonares, de infecciones respiratorias, pues porque nos va la comida hacia los pulmones, problemas para pues no poder tragar líquidos, sí que suele haber varias complicaciones y eso un poco en la unidad de ictus es lo que intentamos evitar, pues adelantarnos a las posibles complicaciones que puedan empeorar a los pacientes. Pues me quedaría a lo mejor con qué tipo de consejos o mensajes le puede dar a esas familias que están afectadas por un familiar con ictus, ¿no? Y a todos aquellos a los que todavía o no nos ha tocado o puede ser que estamos ahí, que nos pueda pasar debido pues eso, a esos hábitos que no son saludables. ¿Qué mensaje podría dar? Sí, pues sobre todo pues el intentar prevenir que nos ocurra, incluso en personas pues, que ya han tenido un ictus hay más riesgo de volver a tener un ictus, entonces pues lo más importante es intentar pues prevenir que nos vuelva a pasar y en aquellos que tenemos pues intentar pues eso, el hacer la rehabilitación, el tomar conciencia de tomar todas las medicaciones y de controlar todos los factores de riesgo. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y recordamos, ¿no?, esa charla que hay mañana en Ibercaja, ¿no? ¿A qué hora es? Creo que es a las 7 o 7:30. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues enseguida regresamos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la publicidad y vamos a comenzar ya la tertulia. Saludamos en primer lugar a quienes nos acompañan esta noche. Inmaculada Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas Bienvenida. noches. Gracias. Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenido. muy buenas. Y está con nosotros también Ángel Iñiguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de una convocatoria nacional, de una concentración, una huelga de estudiantes convocada por el Sindicato de Estudiantes que hacía hoy un llamamiento a esa huelga estudiantil en ESO, en FP y también en el bachillerato para llenar las calles en solidaridad con la familia
de Sandra Peña, una joven estudiante sevillana de 14 años que se suicidó el pasado 14 de octubre tras ser víctima de acoso continuado en el colegio concertado Las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba. Acoso que al parecer era conocido por los responsables del centro, pero que no motivaba ninguna acción o no motivó ninguna acción para impedirlo, sin que en ningún momento se activaran tampoco los protocolos que existen. Aquí en La Rioja los estudiantes, como ven, también se han sumado a esta convocatoria. Piden la dimisión inmediata de la Junta Directiva del Gobierno, la contratación de más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad, y también piden y abogan por una educación libre de los discursos de odio. Los servicios públicos, tanto privados en cuanto a centros colegiales, no existe realmente un protocolo, o siempre se dice que hay un protocolo anti-bullying, pero realmente luego no se efectúa. Y creo que aquí nos hemos reunido mucha gente en principio porque hemos sufrido en nuestras propias carnes que es el bullying. También muchos hemos tenido intentos de suicidio por el mismo motivo, y al fin y al cabo los centros lo que hacen es mirar a otro lado, no comunicar ni al agresor ni nada, que paren de una vez, y al final te dicen vete al psicólogo y poco más. Y estamos ya un poco hartos, y el caso de Sandra Peña ha sido un poco ya la gota que ha colmado el vaso. Pues cuentan que están hartos, y el caso desgraciado de esta joven de 14 años bueno, pues ha hecho que la gente salga a la calle y que diga que esto no se puede volver a repetir. Inmaculada, es un tema muy delicado pero muy importante de tratar. Pues fíjate si es importante, María, que yo creo que ahora mismo, con la situación que vivimos en los colegios, debería de ser un elemento central en el ámbito educativo. Fíjate que hacemos campañas de todo el habido y por haber, y no somos capaces de plantear la necesidad de una campaña nacional que conciencie a adultos y a niños de la importancia de cuidarnos, de querernos, de apoyarnos y, por supuesto, en el momento que haya casos de acoso, cortarlos de inmediato. A mí me da muchísima pena, porque en los 42 años de mi oficio de maestra lo he conocido, el acoso ha existido siempre, pero es que es una responsabilidad tan grande la que tenemos padres y profesores, sobre todo, que no podemos permitir que pueda el acoso de nuevo aparecer. Ha llegado un momento, bajo mi punto de vista, María, que nos ha importado más la nota, el éxito académico, el que puedan luego tener el mejor trabajo, que se hagan ricos. ¿Y dónde dejamos el bienestar emocional? El que estén a gusto en los colegios, el que tengan amigos, que no se sientan solos, que nadie los humille. Por eso yo creo que ha llegado el momento de colocar en el centro, pero clarísimo del ámbito educativo, que el acoso tiene que ser estudiado, trabajado y a ser posible erradicado. Luis. Sí, imagínate ahora, es un tema que ha impresionado a la sociedad, pero es un tema que nos debe preocupar. Nos debe preocupar y además tomar medidas para ello. Yo aplaudo a los estudiantes riojanos que han tenido esa gran idea, y a nivel nacional, de salir a la calle e intentar concienciar a la sociedad de que este es un tema grave, gravísimo, porque lleva a jóvenes en edad escolar, por el acoso que ahora existe y que se ha incrementado con las nuevas, con el ciberacoso, con las nuevas tecnologías, se ha incrementado y se ha multiplicado exponencialmente. Yo les aplaudo por haber tenido esta iniciativa, porque se habla de más de un 12% de personas, de alumnos, que son acosados de manera permanente, más de un 12%. Esto es... Hay que tomar medidas urgentes, que la sociedad debe concienciarse, y que tú hablas con los profesores y a mí generalmente me dicen, mira, hay falta de formación, porque es una cosa nueva, no estamos formados, hay falta de medios. Dice, y además hay muchas trabas administrativas para llegar a conformar o a denunciar estos acosos. Digo, claro, pues, algo habrá que hacer. Y esto no tiene otro remedio. Yo, cuando hablo con mis nietos, les digo claramente,
esto no tiene otro remedio que en la familia o en las autoridades. Las autoridades lo que tienen que hacer es inmediatamente los profesores denunciar, pero que esa denuncia llegue a buen término, que esa denuncia llegue a las autoridades, a la Guardia Civil, donde sea necesario, y siga adelante y tomen medidas inmediatas en el colegio, que eso no se ha producido en este caso. Y luego en las familias. Una familia tiene que ver en un momento determinado que el hijo pues cambia de actitud, toma otras posturas que antes no tenía. Es decir, que no digo que si no lo declara que no se le vea, se le puede ver con esa actitud, porque esto es un tema grave. Hay que estar muy alerta en las familias. Yo siempre les digo a los nietos, les he dicho, mirad, si veis un caso de estos, vosotros, la cuadrilla, porque siempre van en cuadrillas al patio, siempre rodeando al acosado, siempre, aunque no habléis con él, pero rodeando al acosado. Que entonces tener cuidado, que ya veréis cómo el acosador, no hace falta enfrentarse a él, no os enfrentéis nunca, pero siempre al lado de él, jugando, hablando o lo que sea, en grupo. Y eso limitaría mucho... Y manifestándolo, ¿no? Que lo hagan público también los que lo ven, ¿no? Claro, eso es importante y que es lo que se está pidiendo ahora, ¿no? Pero el profesor tiene que ser inmediatamente, esa denuncia inmediata, porque pasan los días y claro, una persona como esta con el tiempo, pues imagínate, ahí mentalmente pues esta niña sufre depresión, cerca de un año, ¿no? Exacto. Ángel, ¿qué tipo de responsabilidades se pueden pedir? En esta huelga se pide pues, que la junta directiva sea retirada, pero no sé hasta qué punto existe una responsabilidad. No, puede existir algún tipo de responsabilidad legal en el sentido de que no... Sí, claro, en el sentido de que no han observado la responsabilidad de vigilar a aquellas personas que están a su cargo y que deben tener una conducta en ese sentido pues adecuada, ¿no? O sea, una culpa en vigilando, con lo cual a lo mejor se puede sustanciar algún expediente de indemnización de daños y perjuicios. Pero bueno, hablar de indemnización de daños y perjuicios cuando naturalmente has perdido una hija, pues entiendo que en absoluto parece lo procedente. ¿Podría haber responsabilidad delictiva? Hombre, es más complicado porque ahí habría que probar en su caso que el colegio ha actuado, o los directivos han actuado con dolo, con algún tipo de negligencia grave. Y quiero pensar que probablemente no hayan llegado a ese nivel, simplemente que bueno, los protocolos han actuado de una manera más lenta de lo que correspondía. De todas maneras, en relación con lo que decía Inmaculada, yo estoy muy de acuerdo que una de las funciones que deben cumplir los centros educativos es, entendedme bien la palabra, domesticar la crueldad, porque es que de entrada somos bastante crueles los niños. O sea, cuando ves las conductas de los niños, nosotros lo hemos sido naturalmente y también las hemos practicado y las hemos sufrido. Todos de alguna manera hemos sufrido algún tipo de violencia en un entorno escolar, ya sea verbal o física. Pues yo creo que una de las funciones fundamentales es moderar, ¿no? Educar esa crueldad para aprender a insertarse en la sociedad. Claro, eso implica, como también decía Luis, que, en fin, a la víctima, yo no digo que no haya una presunción de inocencia respecto del infractor o del presunto agresor, pero evidentemente la víctima que está exponiendo esos hechos, yo creo que hay que creerla y ya empezar a poner medidas preventivas en el momento en que lo comenta. En el momento en que lo comenta y luego ya hacemos una investigación rigurosa en la que se pruebe que efectivamente se ha producido esa agresión. Pero de entrada que haya mecanismos preventivos que puedan impedir que se den estas situaciones tan graves. Y luego ya por poner la nota positiva, porque, en fin, con un suceso tan luctuoso pues parece que todo falla y que el sistema es irresoluble. Lo cierto es que los centros educativos sí que llevan muchos años implementando programas. Tengo uno en particular que además se va a celebrar el tercer Congreso Internacional aquí en Logroño, que se llama el TEI, Tutoría entre Iguales, que consiste en una tutorización emocional diseñada por el psicólogo Andrés González, en la que participan todos los miembros de la comunidad educativa, los alumnos, los profesores, los padres, personal no docente que también se encuentra en las instalaciones y que además cuenta con evidencia científica que permite acreditar que ese programa ayuda a mejorar la convivencia en los centros. Entonces, los centros están trabajando. Seguramente hay que dotarles de recursos, también de tiempo para que puedan hacerlo y bueno, pues
Recuerdo que es una buena ocasión para conocer este programa, que el 14, el 15 y el 16 de noviembre se va a celebrar aquí el tercer Congreso Internacional de este programa, que ya está implantado en más de 3.000 centros en España y en Iberoamérica, con lo cual parece que puede ser una buena oportunidad para conocerlo y difundirlo todavía más aquí. De todas maneras, Ángel, te doy la razón, pero también quiero que se sepa que el tema de resolución de conflictos lleva décadas implementándose. Nosotros tenemos aquí colegios que llevan adelante las comunidades de aprendizaje y tienen una parte importantísima de resolución de conflictos donde entran alumnos, profesores y familias. El proyecto Atlántida, que se ha llevado en la Universidad Laboral durante años, que procede del País Vasco y que también lleva décadas, es otro gran programa de resolución de conflictos. Bienvenidos todos, pero sobre todo tiene que ser bienvenida la concienciación de profesor a profesor. Mira, los centros no son tan grandes en general como para no permitir el que los profesores, tutores, que para eso se llaman tutores, conozcan al alumnado. Hay equipos directivos, equipos de orientación, psicopedagogos, psicólogos. Lo que hace falta es poner el acento de verdad cada día en lo que es importante. Y esto es fundamental. No digo que se descuide la nota o el éxito escolar, pero no podemos poner el éxito académico por delante de la persona y, por lo tanto, de su evolución. No nos olvidemos que los alumnos están evolucionando, están madurando, son muy frágiles y en esa fragilidad puede ocurrir lo que le ha ocurrido a esta niña. Mira, por terminar con un detalle, a mí me tocó ser 7 años profesora de infantil y tenía niños de 3 añitos. Yo salía al patio, siempre me ha gustado estar en el patio. El patio es un lugar donde observas a los niños fuera del pupitre y del tema que se esté hablando y ves perfectamente quién humilla a quién, quién deja a quién. Bueno, y yo recuerdo muchos días entrar al aula y cada uno iba a hacer algo y decía, no, sentaros, vamos a hacer una asamblea, a ver qué ha ocurrido hoy. Igual alguno ni se había dado cuenta, eran muy pequeños. Y yo decía, mira, este ha intentado jugar y lo habéis echado a un lado y cada día hacíamos 10 minutos, no hacía falta más, y nos íbamos dando cuenta de esos comportamientos que a veces, tú hablabas de la crueldad, pero a veces es la inconsciencia de los niños, que no lo piensan, que no lo piensan. Y entonces, dediquémosle tiempo. Totalmente. Seguro que vamos a salir adelante con ello. ¿Y por qué no van a funcionar? No, dime, Ángel. No, que en relación con lo que comentaba Inmaculada, ese ejercicio de introspección es bueno, además, a pesar de la circunstancia que lo provoca, que no solo se haga en los centros, no solo los profesores y los alumnos, sino que también lo hagamos cada uno, por ejemplo, en nuestros entornos de trabajo. Que en los entornos de trabajo también se producen situaciones pavorosas de acoso, en las que muchas veces participamos de forma cómplice. Entonces, no deja de ser lo mismo en otro entorno diferente, con lo cual ese ejercicio de introspección deberíamos hacerlo todos. Lo que pasa es que nos centramos demasiado en los colegios, porque ha sucedido allí y evidentemente... Y son menores, es un caso... Pero los que hemos estado en empresa también hemos visto el acoso. Totalmente. También lo hemos visto. Y desde luego yo sigo diciendo que para mí la familia es esencial. La familia tiene que conocer perfectamente y diariamente a sus hijos y saber si tienen conductas inadecuadas o conductas que antes no tenían. O van dejando las notas, hay momentos que tenían una nota excelente y han dejado de tener esa nota. Pues eso es un tema que, hablando con los profesores y demás, puede llegarse... Sí, un indicio, ¿no? Es un indicio, claro, de que puede ser un tema de acoso. Pero claro, somos la familia, los profesores, los centros de trabajo, que es lo que dice Ángel. Por supuesto que sí, los que hemos estado muchos años en la empresa lo hemos vivido también. ¿Y esa petición de más psicólogos o más psiquiatras dentro de... ¿no? o la contratación de psiquiatras en los colegios? Yo creo, fíjate que ahora mismo los equipos que están en los centros, no sé cómo están en los concertados y mi criterio es que deben estar igual que en los públicos,
ojalá sea así, lo que pasa que estoy un poco fuera ahora de ello, tienen equipos de orientación y equipos psicopedagógicos. ¿Qué ocurre? Que la orientación a veces lleva mucho tiempo y también la detección de las necesidades educativas especiales. Entonces, para el día a día seguramente son suficientes, pero si los casos de acoso se van multiplicando y llega un momento que ellos detectan, aquí hay una asociación que se llama Apolar en La Rioja, que es la asociación de los orientadores, si detectan que hay necesidad deben de pedir, y creo que todos debemos de apoyar que haya más, que nadie se quede sin que pueda tener una reunión con un psicólogo y contarle lo que le pasa porque mire en la agenda y no tenga tiempo. Eso no puede ser. Pero en principio los equipos parece que son los adecuados. A los críos le hablas de, no, vamos a llevar a un psiquiatra, a un psicólogo. En el mismo cole. Ellos mismos dan, estoy loco yo, ¿o qué? No, pero en el cole lo ven de otra manera. Y hay otro tema que no hemos hablado, tenemos los centros de trabajo y demás, y en la política, que también hay que decirlo. Todos los espacios. También hay que decirlo, pero el adulto se defiende de otra manera, Luis. Sí, el niño no puede. Se defiende de otra manera, pero hay personas, por muy adultas que sean, que son muy sensibles. Y entonces cualquier, no digo acoso, pero sí, cualquier forma de influencia, pues termina siendo acoso y son demasiado sensibles y hay que tenerlas en cuenta. Y en la política dice, no, esto está hecho para... No. Hay que trabajar la salud mental. Hay que trabajar en todos los sitios. Con los protocolos, por supuesto que pueden ser necesarios más recursos en cuanto a que haya más psicólogos, incluso psiquiatras. Pero yo creo que eso también es una patologización del problema. Quiero decir, lo que deberíamos intentar es que en los propios centros, como comentaba Inmaculada, con este programa TEI y el programa Atlántida, que sean los propios agentes los que se solucionen el conflicto, que es que se puede conseguir. Y además eso sería muy positivo para evitar luego esa tasa de litigiosidad tan elevada que tenemos en España. O sea, que es que la gente tiene que tener la capacidad de solucionar los conflictos entre sí. Hay conflictos ya que escalan a un nivel de gravedad que exige la intervención de un tercero que pueda intentar conducirlo, pero hay cuestiones que eso, participando los profesores, participando los alumnos, orientadores del centro, con las familias puede ser suficiente. Entonces, yo partiría de ahí y luego ya psicólogos y psiquiatras, por supuesto, para cuando ya se haya desbordado el conflicto y sea mucho más grave. Venga, pues vamos con otro asunto. El Consejo de Ministros daba el visto bueno a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o que conocemos como la Ley Bolaños. Se trata de una de las reformas más ambiciosas del proceso penal en España. El texto, impulsado por el Ministerio de Justicia, prevé que la instrucción de las causas deje de estar en manos de los jueces y pase a la Fiscalía. Esto supone un cambio estructural en el modelo judicial vigente desde hace más de un siglo. La norma entraría en vigor en enero de 2028 y contempla también excluir a los partidos políticos y sindicatos de la acusación popular. También plantea modificar el mandato del fiscal general del Estado, que pasará de 4 a 5 años para que no coincida con los periodos de legislatura del Gobierno. Entenderán además que queramos empezar esta... ¿Qué supone esta ley? Pues tiene muchas novedades. ¿Por qué? Porque los jueces han de estar para juzgar y para ejecutar al juzgado. Y la investigación en todo el mundo occidental la lleva la Fiscalía, con un juez de garantías, que será quien decida todo, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en esa investigación penal nueva. Ese juez de garantías hará que se garantice por completo el respeto de los derechos fundamentales en el caso de los investigados, de las partes, de todos los que tienen alguna participación en el proceso. Venga, Ángel, pues vamos contigo, que esto va de leyes. Pues lo primero, es una buena noticia que se excluya a los partidos políticos, sindicatos y otros tipos de organizaciones públicas del ejercicio de la acción popular. Digo que es una buena noticia porque lamentablemente se había abusado, ¿no?, del uso de la acción popular, que yo creo que tiene un sentido constitucional bondadoso, que es que la ciudadanía, aunque no sea una víctima directa de un delito, pueda participar, ¿no?, en la denuncia de ese delito. Pero claro, es verdad que, en fin, ahora mismo los tribunales, ya lo hemos visto en numerosos procedimientos, se están convirtiendo en el lugar donde se produce la contienda política, y eso supone un abuso.
Además de que, por otro lado, en la mayor parte de los países de Europa, o sea, no existe la acción popular, ¿vale? Esto es un vestigio de la propia legislación española. Y luego, respecto a que sean los fiscales quienes instruyan, pues es cierto que en Europa y en los países homologables de nuestro entorno son los que se encargan de realizar la investigación. Y yo creo que es una buena noticia, porque es cierto que convendría no aligerar la carga que pueden tener los juzgados. Claro, esto implica que tiene que haber también una reforma estructural en cuanto a la dotación de medios de fiscalía y también a su organización funcional, porque lo único que no comenta el ministro Bolaños es que en el resto de países de Europa se encargan de ejecutar esa investigación los fiscales, pero no tienen una dependencia jerárquica del gobierno. ¿Vale? Dependen o bien del Poder Judicial o bien de su propio Consejo de Fiscales como órgano representativo. Entonces, yo creo que es una reforma sensata, que es necesaria para la justicia, pero claro, a la vez es necesario que no solo nos quedemos en que los fiscales investigan, no, hay que dotarles de más medios, porque necesitan muchos más medios para poder realizar la investigación, y luego también hay que redefinir la estructura organizativa de la Fiscalía para que no tenga una dependencia jerárquica tan clara del Ejecutivo. Una visión muy objetiva del tema. Unos han criticado en el momento en el que llega. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquí no nos engañemos. Tanto el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, como el Partido Socialista lo han pedido, este cambio. Sí, sí. O sea que... En 2011 me parece que hubo una reforma que no fructificó. No llegó a fructificar, pero lo han pedido. Por tanto, no nos engañemos. Los dos son o han querido ejecutar esto por las razones que cada uno tenga. No se ha llevado a efecto hasta ahora y tampoco parece ser que se va a llevar, porque hasta el 28 y demás pueden suceder muchas cosas. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que los dos grandes partidos están también deseosos de manejar a su forma el Poder Judicial. Pero ¿qué ocurre en España? Lo ha dicho Ángel, que los fiscales tienen una dependencia del fiscal general, ya lo dijo el presidente Sánchez. ¿Y el fiscal general? ¿De quién depende la fiscalía? Mía. O sea, ¿qué tal? Yo tengo, de verdad, una gran confianza tanto en jueces como en fiscales. Una gran confianza porque sé que actúan de forma independiente y con gran profesionalidad. Ellos están hartos de que se les ponga en tela de juicio. Tienen que estar cansos, pero de verdad. Pero yo sé que actúan con gran profesionalidad. Pero claro, en este momento, presentarlo en este momento, donde el gobierno está con no sé cuántos casos en proceso y que están una serie de jueces administrando la justicia, consiguiendo indicios para llegar a pruebas. Entonces tienes que pensar, y no te cabe otra manera de pensar que mal, porque dice, mire usted, tiene al fiscal general en proceso, diputado, sí, que eso su mujer, su hermano, su mano derecha, la otra mano derecha. O sea, es que tiene una serie de procesos que te hacen pensar mal. Es que te da esa vía para pensar mal. Pero que los dos partidos han intentado cambiar, como decía Ángel, y que yo también estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho, eso por supuesto, claro. ¿Qué solución tiene? Pues que los dos partidos están dando, o nos están diciendo que cuando vayamos a votar tengamos mucho cuidado con los partidos grandes. Entonces no va a haber más remedio que hacer algo en cada sitio para... ¿Nunca el momento va a parecer bueno? Sí, no, a mí me parece, parto de que habéis hecho un análisis muy correcto y yo creo que además homologarse al ámbito europeo al que pertenecemos desde el año 86 en materia de justicia, que era una de las pendientes, de las asignaturas pendientes, es perfecto. Que haya menos dependencia del gobierno, gobierne quien gobierne, me parece lo correcto, porque eso asegura, y el hecho de que sea de 5 años en vez de 4 es muy bueno, porque trasciendes la legislatura. Y en cuanto al momento, comentabais que va a tardar, esto no es de cortísimo plazo. Luego esperemos que esos casos de los que hablaba Luis no estén todavía dando vueltas, porque entonces, dejarme que lo haga en broma, pero que el juez instructor algún día tendrá que decir voy a acabar, porque se va a jubilar con ellos. Es decir, quito la broma aparte, la reforma es buena,
el consenso ojalá exista, que no se dependa de los gobiernos, sea quien sea, es lo que tiene que ser. Y evidentemente, claro que respetamos a la justicia, pero la justicia, como cualquier actividad humana, en este momento necesita de estas reformas porque se está viendo que algunas cosas chirrían, no digo más, chirrían y hay que hacerlo. Date cuenta que, como decía Ángel, que en este momento la UCO pasaría a depender de un fiscal, no de un juez. Entonces, es que te hace pensar mal. ¿Pero por qué? No, a ver, yo creo que lo más criticable de la reforma es que, a pesar de que es cierto que aumenta la vigencia, ¿no?, del mandato del fiscal general para intentar independizarlo del gobierno, luego no hace más que reforzar las funciones del fiscal general del Estado. Entonces, a eso me refería con que no tiene que ser una estructura tan jerárquica, sino que los fiscales de sala de cada órgano jurisdiccional deberían tener pues mucha más independencia de actuación y no estar automáticamente y sistemáticamente sometidos al criterio que marca aquella persona que ahora mismo viene designada por el gobierno y no por otra persona y no por otra institución. En todo caso, Ángel, es un proceso que se inicia, no que termina, y por lo tanto sería deseable el consenso, el acuerdo, el que cada uno se deje algún pelo en la gatera. Es una ley orgánica, yo confío en que se tramite y que los dos partidos se puedan poner de acuerdo porque es una reforma sensata, puliendo las cuestiones que haya que pulir. Es que tiene que haber consenso entre todas las fuerzas para un cambio como este, tan importante para la sociedad, y que yo estoy de acuerdo. Pero anda, dile a Sánchez que se junte con Feijóo. No ya se juntarán. Y con Abascal, o con Abascal. Y si no son estos, otros que vengan. Necesitan mayoría absoluta, según esta legislatura, a ver qué pasa con la ley orgánica. Exactamente. Bueno, vamos con otra sorpresa que nos daba la tarde de ayer. María Guardiola convocaba elecciones anticipadas en Extremadura, lo hacía para el próximo 21 de diciembre. La presidenta tomaba la decisión ante la negativa del PSOE y de Vox a aprobar los presupuestos regionales. Recordamos que Vox presentaba la semana pasada una enmienda a la totalidad a esos presupuestos. Esto nos lleva a una campaña además en el que el líder de los socialistas está imputado. Feijóo aplaude la decisión y queda a la espera de qué ocurrirá también en Aragón. Y prolongar este bloqueo solamente beneficia a aquellos que exclusivamente piensan en encuestas y no piensan en personas. A pesar de todo ello, desde el jueves que conocimos la presentación de las enmiendas a la totalidad, hemos venido reiterándole a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y que permitieran ese diálogo para dar luz verde a los presupuestos que necesitan los extremeños. Hemos tendido la mano en todo momento para evitar unas elecciones y hemos llegado hasta el final, porque esto no va de pretextos para agarrarnos a los sillones ni a los escaños. Esto va de la gente, va de su realidad, va de sus negocios, de sus trabajos, de sus hijos, de los cuidados, va de que la gente no puede seguir esperando. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Venga, Luis, empiezo ahora contigo. ¿Esto va a ser una cascada de elecciones anticipadas? ¿Es también una decisión correcta la que ha tomado? Bueno, esto es una decisión política y por lo menos hay una persona que es coherente. Hay alguien que lo dijo, Sánchez siempre, no se puede gobernar sin presupuestos. Y es verdad, esta ya tiene prorrogados los presupuestos una vez, esta era la segunda. Entonces ha dicho, oye, no quiero gobernar sin presupuestos, porque es que no se puede. No se puede, no sale nada adelante. Vamos a ver, los ayuntamientos, las comunidades, aquí están recibiendo dinero a cambio de qué. No hay ninguna ley, los presupuestos no los sujeta, no está en ninguna partida. La partida de ayudas, todas las partidas están agotadas desde hace 3 años. Entonces, sin esos presupuestos que nos aseguren a comunidades, ayuntamientos y demás estamentos que van a tener una cantidad que les corresponde, pero conocida, para poder ejecutar sus acciones, sin eso, pues están un poco pensando a ver qué hago. No les podemos exigir nada, porque no lo tienen claro. Pero bueno, esta, me dices, es un tema político, porque claro, lo tiene, en Extremadura lo tiene, según creen ellos, muy claro.
el que se va a presentar, parece ser, por el Partido Socialista, pues imagínate, está también imputado con lo del hermano del presidente. Entonces creen que van a sacar mayoría absoluta. Ya veremos. Eso hay que ir a las urnas para sacarlo. Y por eso creo yo que solamente por eso, por un tema político, lo ha hecho. Pero bueno, oye, en este país no se fomenta lo de sin presupuestos. No se puede gobernar, que es cierto. Sánchez dice que puede gobernar hasta sin el Parlamento. Échale, échale. Lo dijo. Oye, que es que lo dijo. Sin Parlamento. Y luego dimitir. Dimitir en este país, ¿quién dimite? Aquí, en la de Andalucía. Pero bueno, en Ceuta y en Melilla están ocurriendo los mismos casos. Que ahí no dimite nadie. ¿Por qué? Porque depende del gobierno central. Ceuta y Melilla, estos temas que no están haciendo cribados ni en los temas de cáncer de mama, ni en útero, ni en colon. Pero como depende del gobierno central, nadie dice nada, absolutamente nadie. Venga, que Inmaculada la tiene... Sí, porque claro, como el Pisuerga pasa por Valladolid. Pero es que es la verdad. Nuestro Luis se agarra ahí. Decía así bajito Ángela hemeroteca, mira Luis, Guardiola ha convocado elecciones porque le conviene, punto. Porque hay una Constitución española que te lo permite y porque hay un Estatuto de Autonomía, nada más. Yo me preguntaba cuando lo leí, si no hubiera visto al PSOE en situación de debilidad, ¿hubiera convocado? Y mi respuesta era no. Es decir, uno convoca cuando cree que puede ganar. Es cierto que luego las urnas dirán. Y va a ocurrir lo mismo en Andalucía, y va a ocurrir lo mismo en Aragón. Y Andalucía, yo estoy segura que se resistirá todo lo que pueda el presidente Moreno Bonilla, porque ahora es él quien tiene una situación de debilidad. Pero yo, más allá de que lo hagan o no, creo que tenemos que asistir a estas convocatorias electorales con tranquilidad, porque tenemos unos marcos normativos y un marco constitucional que lo permite. Y que no es la primera vez, que es que la hemeroteca es larga, desde que tenemos las competencias autonómicas y también desde que nuestro país se rige por una democracia. Y lo último, presupuesto prorrogado. Mira, es deseable poder aprobar los presupuestos y si puede ser dentro del año, mejor. Pero que tenemos cantidad de casos de todos los colores en los que los presupuestos se prorrogan también y que se puede gobernar también. No es cierto que no se pueda gobernar, que se gobernará con más dificultad, sí, pero se puede gobernar. Te lo dice una alcaldesa que habla con muchos alcaldes de muchos sitios de España y que caen en comunidades con ellos prorrogados o no. Lo que pasa es que yo quería dejar aquí también un apunte. Más allá de lo que políticamente puede hacer cada presidente, desde el punto de vista de lo social, sería deseable que el tema presupuestario, los partidos políticos aprendan a irlo sacando de las agendas de confrontación política, que aprendan a sacarlo, porque hay miles de motivos de confrontación política y hay que aprender, después de 50 años de democracia, que quizás los presupuestos no tengan que ser esa piedra de toque. María Guardiola pues lo ha hecho porque le ha parecido el momento, pues ya está, nada que decir. Quizá el momento oportuno en este caso. Eso es. Respecto de lo que decía Inmaculada, solo un apunte. Es cierto que se puede gobernar sin presupuestos porque se van prorrogando. Lo que pasa es que hay que hacer transferencias de créditos, modificaciones presupuestarias, que el problema es la reducción, la rebaja drástica que se produce en el control, que es lo que advierte al final siempre la AIREF, que cuando se prorrogan los presupuestos, claro, en fin, empiezan a realizarse determinados ajustes que ya escapan de un control más asequible. Yo creo que tácticamente el movimiento puede ser inteligente por la situación de debilidad del PSOE. Esta mañana he aprovechado y he hablado con un amigo de Trujillo para preguntarle por la situación de Vox, porque para mí la clave aquí es que el PP
o consiga la mayoría absoluta, que creo que será complicado, o se aproxime bastante a conseguirla. Si no, será, en mi opinión, una convocatoria fallida, finalmente, porque creo que lo que está intentando el PP es lograr un discurso, un relato, generar un relato de que tanto PSOE por un lado como Vox le están haciendo la pinza para ganar su espacio. Si no logra independizarse de Vox, pues seguramente no le queda otra que después de estas elecciones salir y decir que en un momento determinado, si tiene que pactar con Vox para gobernar, lo hará. Que es precisamente, ojo, lo contrario de lo que hizo María Guardiola en 2023 y que fue lo que desencadenó posteriormente, en mi opinión, la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones nacionales, porque si recordáis, se habla mucho de Mazón, pero fue Guardiola la que ya estableció el marco que previamente había establecido el PSOE de el PP no puede pactar con Vox porque son la ultraderecha. Que a mí me parece deseable que el PP no tenga que pactar con Vox, por supuesto, pero luego la aritmética electoral es la que es y son los dos partidos de la derecha en este país. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale la jugada. Yo creo que tácticamente hay elementos, corrupción del PSOE, parece, me comentaba mi amigo, que el Vox a nivel regional también está débil, formaba parte del gobierno y tuvo que salir y ha habido una fragmentación interna dentro del grupo parlamentario, con lo cual también pueden aprovecharlo, pero veremos el empuje que tienen las marcas nacionales también. Si el PP logra independizarse de Vox, pues bueno, yo creo que podrá venderlo como un triunfo. Si sigue necesitando a Vox, pues en algún momento tendrá que aclararse y decirle al electorado lo que va a hacer respecto a ese pacto. Tanto uno como otro, me refiero, porque parece que se están poniendo palos en las ruedas constantemente. Además, yo creo que... Los tres... No, quería decir que es un laboratorio nacional. Sí, estoy de acuerdo. En Extremadura vamos a ver que va a ser extrapolable y o unas se paran porque ven a Vox demasiado fuerte o tiran adelante. Luis, terminamos contigo. Está claro que los tres partidos en este momento para mí denotan debilidad, los tres. Unos por unas razones, otros por otra. Pero bueno, es lo que ha dicho Ángel, es que esta en su día para mí destrozó al PP a nivel nacional cuando... Pedro Sánchez está gobernando en buena medida por ella. Efectivamente. Yo por eso le llamo a mi amigo para preguntarle por María Guardiola, porque yo he entrado y tenía un poco de tirria, claro, con perdón, porque gobierna Pedro Sánchez. Ha sido a la fuente. Es que no son listos. Mira lo que hizo el PSOE en Navarra. Por supuesto, es que esperar a que pasasen las elecciones, que es lo que tenían que haber hecho. Pero no tienen esa picardía, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, ya que me has dicho que en Andalucía están flojos, ya te he dicho el porqué. Dimisión. Y la frase que dices tú, se puede gobernar sin presupuestos, es una frase de Sánchez. No se puede gobernar sin presupuestos. Sí, pero con dificultad, te lo acaba de confirmar Ángel. No, pero creo que tienes que utilizar instrumentos de modificaciones que además requieren procesos administrativos lentos. Pero yo creo que a lo que se refiere Luis, que además va en relación con lo que has comentado, Inmaculada, de que a lo mejor los presupuestos tienen que salir de la contienda política o de la confrontación ordinaria. Lo que dice Luis es, cambiemos el paradigma y es, si no se pueden aprobar presupuestos, usted convoca elecciones. Ya está. O sea, cambiarlo porque eleva el nivel ético. Yo creo que es a lo que se refiere. Ya te he entendido. Yo creo que se refiere a eso. Yo estoy de acuerdo contigo que es que la mayor parte de las partidas presupuestarias, o sea, están de acuerdo todos los partidos, o sea, al 90%. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Veremos qué nos deparan los próximos capítulos políticos. Comenzaremos con esas elecciones en Extremadura. Después Castilla y León creo que es en marzo, ¿no? Sí. Aragón anda también coleando por ahí, es algo probable. A ver qué pasa. Pues nada. 26, 27 años electorales. Sí, otra vez. Eso parece. Gracias a los tres, un placer como siempre. Buenas noches. Les dejamos ya con valor añadido. Adiós.